Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a desentrañar un misterio, o más bien, una sorpresa, una de esas sorpresas que te sacan una sonrisa de oreja a oreja y te hacen pensar en lo bonito que puede ser el mundo, incluso en el ajetreo de la fama. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, y es que vamos a indagar en el regalo que Kerem Bürsin, nuestro queridísimo Kerem, jamás esperó de Hande Erçel en su cumpleaños. Si han oído bien, esa pareja que nos ha robado el corazón en innumerables ocasiones, esos dos que tienen una química que traspasa la pantalla, hoy nos traen una historia que estoy seguro les va a encantar. ¿Se imaginan que podría ser? ¿Un coche deportivo? ¿Un viaje exótico a un destino de ensueño? Tal vez algo más personal, algo que toque el corazón de Kerem de una manera muy especial. Pues de eso se trata este vídeo. Vamos a sumergirnos en los detalles, a especular un poco, pero sobre todo, a recordar esos momentos que han marcado su relación y que nos dan pistas de lo que pudo ser esta sorpresa monumental. Y antes de que me lance de cabeza en la historia, quiero recordarles algo súper importante, algo que me ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y chismes del mundo del espectáculo. Denle a la campanita también, para que les avise cada vez que subamos vídeo. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, prepárense porque la historia de este regalo es digna de una telenovela, pero de las buenas, de las que nos hacen creer en el amor y en los gestos que realmente importan. Kerem Bürsin, como muchos saben, es una figura pública muy querida, un actor talentoso que ha conquistado a miles de fans no solo en Turquía, sino alrededor del mundo. Su cumpleaños es siempre un evento que sus seguidores esperan con ansias, y este año, en particular, parecía que las sorpresas iban a estar a la orden del día. Y cuando hablamos de sorpresas de cumpleaños para Kerem, el nombre de Hande Erçel surge casi de forma automática. Su conexión, su amistad, bueno, ya sabemos todos a qué me refiero, siempre ha sido un tema de conversación, y sus interacciones suelen ser dignas de admiración. Este año, el cumpleaños de Kerem llegó rodeado de especulaciones, como siempre. Los fans estaban ansiosos por ver qué tipo de gesto tendría Hande para él. Y es que, seamos sinceros, su relación ha sido una de las más comentadas y queridas en el mundo del entretenimiento turco. Cada foto, cada like, cada comentario se analiza con lupa. Y en un cumpleaños las expectativas se elevan aún más. Se esperaban mensajes cariñosos, quizás alguna foto juntos compartida en redes sociales, o tal vez una fiesta sorpresa. Pero lo que Hande tenía preparado para Kerem fue algo que, al parecer, superó todas las expectativas, algo que no se trataba de lujos o ostentación, sino de algo mucho más profundo. Las primeras pistas sobre este regalo tan especial comenzaron a surgir de manera sutil. No hubo grandes anuncios, ni filtraciones masivas de los medios. Fue algo más orgánico, más personal. Se empezó a comentar en círculos cercanos, en publicaciones en redes sociales de personas que de alguna manera estaban conectadas con ambos. Y lo que se decía era que el regalo no era algo material, al menos no en el sentido tradicional. Se hablaba de algo que implicaba tiempo, dedicación y sobre todo, un profundo conocimiento de los gustos y aspiraciones de Kerem. Muchos se preguntaban, ¿qué puede regalarle Hande a alguien que presumiblemente tiene acceso a prácticamente cualquier cosa que pueda desear? Y ahí es donde reside la magia de las verdaderas sorpresas. No se trata de lo costoso, sino de lo significativo. Se rumorea que Hande, conociendo la pasión de Kerem por los proyectos que tienen un impacto positivo, o quizás inspirada por alguna conversación íntima sobre sus sueños a largo plazo, decidió canalizar la celebración de su cumpleaños hacia un propósito más elevado. Imaginen la escena. Kerem, quizás esperando la típica fiesta o algún detalle material, abre un paquete o recibe una noticia que lo deja completamente atónito. No por el valor económico, sino por la implicación. Se dice que Hande decidió hacer una donación considerable en nombre de Kerem a una organización benéfica que él apoya de corazón. O tal vez, algo aún más personalizado, como financiar un proyecto específico que Kerem había mencionado en alguna ocasión como un sueño lejano. Algo relacionado con la sostenibilidad, con la educación, o quizás con el apoyo a jóvenes talentos en el mundo del arte. Esto encaja perfectamente con la imagen que ambos proyectan.
Son jóvenes exitosos, pero también parecen tener una conciencia social importante. Ande, conocida por su sensibilidad y su empatía, siempre ha demostrado un gran interés por causas nobles. Y Kerem, por su parte, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diversos temas. Por lo tanto, que su regalo de cumpleaños se traduzca en un acto de generosidad y apoyo a algo que trasciende lo personal, sería un gesto de una madurez y un amor realmente admirables. Ahora, es importante mencionar que al ser una figura pública, todo lo relacionado con Kerem y Ande está sujeto a un escrutinio constante. Y si bien esta información sobre el regalo se ha filtrado, no ha habido una confirmación oficial detallada por parte de ellos. Sin embargo, la coherencia de la historia con sus personalidades y sus valores hace que sea muy plausible. Además, las redes sociales a menudo se llenan de comentarios de fans que celebran este tipo de acciones, y no sería la primera vez que un gesto así queda demostrado a través de la reacción del público o de personas cercanas. Pensemos en la magnitud de este tipo de regalo. No es algo que se exhiba en una vitrina, ni algo que se presuma públicamente. Es un regalo que se siente, que se vive, que tiene un impacto real en la vida de otros. Y para Kerem, que sin duda recibe muchos regalos materiales, este tipo de sorpresa debe haber sido profundamente conmovedora. Es el tipo de regalo que demuestra que Ande lo conoce a un nivel muy profundo, que entiende cuáles son sus verdaderas pasiones y cómo hacerle feliz de una manera auténtica y significativa. Imaginemos la conversación que pudo haber precedido a este regalo. Quizás Ande, pensando durante semanas en qué podría darle a Kerem, se dio cuenta de que lo que más valoraría no era un objeto, sino una experiencia o un legado. Tal vez Kerem había expresado en alguna charla privada su deseo de contribuir más activamente a una causa específica, o de iniciar un proyecto que tuviera un impacto duradero. Ande, al captar esa aspiración, decidió convertirla en una realidad en su nombre. Es un acto de amor que va más allá del te compro esto, y se convierte en un yo creo en ti y en tus sueños, y quiero ayudarte a hacerlos realidad. Y aquí es donde entra la parte de jamás esperó. Es probable que Kerem esperara cosas maravillosas de Ande sin duda. Pero tal vez esperaba lo esperado, un pastel, una fiesta, un presente bonito. Pero esto es de otra liga. Es el tipo de regalo que te deja sin palabras, que te llega al alma. Es el tipo de gesto que solidifica aún más los lazos, y que demuestra que su conexión va más allá de las cámaras y los flashes. Además, este tipo de acciones también sirven para inspirar a otros. Cuando figuras públicas de la talla de Ande y Kerem utilizan sus recursos y su influencia para hacer el bien, envían un mensaje poderoso al mundo. Demuestran que la fama puede ser una herramienta para el cambio positivo, y que los gestos de generosidad son, quizás, los regalos más valiosos que podemos dar y recibir. Podríamos especular sobre las organizaciones específicas o los proyectos que Ande pudo haber elegido. Si Kerem ha mostrado interés en la protección del medio ambiente, quizás la donación fue a una ONG dedicada a la reforestación o a la conservación de especies. Si su corazón late por la educación de los niños, tal vez fue para financiar becas o programas educativos en comunidades desfavorecidas. Sin saber los detalles exactos, lo que sí podemos intuir es la nobleza del gesto. Este regalo también dice mucho de la madurez de su relación. A pesar de las presiones y el escrutinio público, ellos parecen haber encontrado la manera de construir una conexión sólida basada en el respeto mutuo, la admiración y un profundo conocimiento de la otra persona. Un regalo así no se hace a la ligera. Requiere tiempo, reflexión y una profunda comprensión de los valores del otro. Y es precisamente esta combinación de factores lo que hace que este regalo sea tan fascinante. No es solo Ande dándole algo a Kerem. Es Ande conociendo a Kerem en su esencia más profunda, eligiendo honrarlo de una manera que resuena con sus ideales más elevados. Es un reflejo de una relación que no se basa solo en el romance o la admiración superficial, sino en un compañerismo genuino y un apoyo incondicional. Pensemos en cómo esto podría haber impactado a Kerem. Más allá de la sorpresa inicial, debe haber sentido una profunda gratitud y un amor renovado hacia Ande. Es el tipo de gesto que te hace sentir visto, comprendido y valorado en un nivel muy fundamental. Y en el mundo del espectáculo, donde a veces las relaciones pueden sentirse efímeras, un acto de tanta profundidad y significado es un tesoro. Es posible que en algún momento futuro Kerem o Ande decidan compartir más detalles sobre este regalo. Y si lo hacen, sin duda será un momento muy esperado por sus seguidores.
Pero mientras tanto lo que tenemos es esta historia, esta hermosa especulación de un regalo que va más allá de lo material, un regalo que toca el corazón y que inspira. Un regalo que demuestra que a veces las mayores sorpresas provienen de los gestos más desinteresados y significativos. Y aquí es donde quiero invitarlos a ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué piensan sobre esta historia? ¿Les parece creíble que Ande le haya hecho un regalo tan especial a Kerem? ¿Qué tipo de donación o proyecto creen que podría haber sido? Me encantaría leer sus opiniones, sus ideas y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación y compartan conmigo lo que este tema les evoca. Para concluir, quiero recordarles brevemente lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado del regalo que Kerem Bürsin jamás esperó de Hande Erçel en su cumpleaños, un regalo que, según los rumores y las especulaciones, no fue material, sino un acto de profunda generosidad y apoyo a causas que Kerem valora. Hemos analizado cómo este gesto refleja la madurez de su relación, su conocimiento mutuo y su compromiso con el impacto positivo. Ha sido una historia fascinante que nos recuerda la importancia de los gestos significativos que van más allá de lo superficial. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y espero que les hayan parecido intrigantes e informativas. Antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, especialmente si también son fans de Kerem y Hande, para que ellos también se enteren de esta posible sorpresa. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.